Listo. Entonces, ya inició la grabación. Como les decía, les doy la bienvenida a este CIPAS de primera matrícula. Es la tarea número 2. Voy a compartir la pantalla y por favor me confirman si la están viendo. Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces, damos inicio. Bueno, esta tarea es métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, esta tarea, bueno, tiene 4 ejercicios. Ustedes ya deben haber revisado su guía. En la guía de actividades tienen pues los ejercicios que se deben realizar y tienen 5 letras. De esas 5 letras ustedes van a escoger una de las letras y esa es la letra que van a hacer. El ejercicio 1, 2, 3 y 4 de la misma letra. Ejercicio 1A, digamos si escogieran la A, 1A, 2A, 3A, 4A. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, entonces acá vamos a... No sé qué le pasa. Se descontroló esta presentación. A ver. Listo. Entonces, los Buenas objetivos noches, para... tutora. Dime, Qué pena, es que no veo que está compartiendo pantalla, no me aparece nada. ¿les pasa a todos lo mismo? ¿O ustedes sí están viendo mi pantalla? Yo sí Profe, veo la pantalla. en mi caso, yo sí Sí. la veo. ¿Sí? Entonces debe ser tu equipo. Entonces, si quieres, puedes salir y volver a entrar. A ver si se te soluciona. Ah, listo, ya salgo ¿Listo? entonces. Bueno, entonces los objetivos de este CIPAS de primera matrícula, bueno, ustedes tienen diferentes tipos de encuentros. Tienen CIPAS de curso, que es el CIPAS que ustedes tienen con su tutor, el tutor encargado del grupo de ustedes. Ese es un CIPAS de curso. Este es un CIPAS de primera matrícula. El CIPAS de primera matrícula es un CIPAS diferente. Está organizado por la red de tutores del curso de pensamiento lógico. Entonces puede ser un tutor diferente el que les esté dirigiendo el CIPAS. También tiene las webconferencias, ¿sí? Que también es un encuentro de la red de tutores. Y también, digamos que pueden encontrar diferentes tutores al que está asignado a su grupo. La diferencia con este CIPAS de primera matrícula es que acá ustedes ganan puntos por participar en este CIPAS. ¿Cuántos puntos ganan? En total van a ser 50 y pueden ganar, pues participar en uno de los dos CIPAS que se hace por unidad. O sea, en la unidad 1 se van a hacer 2 CIPAS, en la 2 2 CIPAS y en las 3 3 CIPAS, ¿sí? Entonces, en cada unidad se hacen dos, uno que es la sesión principal, que fue el que hicimos el miércoles, y esta es la réplica. Son iguales, digamos que es la misma información, lo único es que, digamos que es otra opción para las personas que no puedan asistir un día, entonces se dan dos opciones, ¿listo? ¿Y cuál es el objetivo de este CIPAS? Motivarlos a ustedes a la aprobación y al conocimiento de los métodos para probar la validez de argumentos, que así es el nombre de esta unidad. Métodos para probar la validez de argumentos. Los objetivos específicos, entonces, es evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática y realizar la actividad interactiva correspondiente a esta tarea, métodos para probar la validez de argumentos, que la vamos a hacer al final. ¿Listo? Para poder, digamos que obtener los puntos, ustedes deben registrarse en el campus, ¿sí? El registro de asistencia va a estar
habilitado durante esta sesión. ¿Listo? Entonces, ese registro ustedes lo hacen durante esta sesión. Y digamos que previamente tuvieron que haberse inscrito. Si no se han inscrito, igual lo pueden hacer ahorita. Se inscriben y de una vez realizan el registro de asistencia. Realizan el registro de asistencia. Así van a obtener esos 20 puntos. Entonces acá hay un pequeño, digamos como un paso a paso. El primer paso debes estar registrado en el campus, en el CIPAS dentro del campus para poder obtener los puntos. Después participar en este CIPAS y finalmente el paso 3 es registrar la asistencia. Entonces aquí se hace una aclaración. Si tienen alguna dificultad para marcar la asistencia, toman un pantallazo y pueden enviarlo al director del curso con la solicitud de que se les, digamos que se les registre esa asistencia, ¿sí? Listo. Les voy a compartir ahí en el chat, un documento donde se visualiza cuál es el paso a paso para realizar este les sirve a ustedes para cualquier CIPAS que tengan. Entonces ya se los voy a compartir aquí por el chat. Para que lo tengan ahí. Listo. Entonces, continuamos. Entonces aquí, el por qué y el para qué de las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Voy a reproducir este video, por favor me confirman si lo escuchan. ¿Tienen sonido de ese video o no alcanzaron a escuchar? No, señora, no se escucha. Entonces, No alcanzamos a escuchar. voy a volver a compartir la pantalla. Listo, ¿Por qué ahora. y para qué las tablas de verdad y las leyes de inferencia? Ya, profe, ya se Antes de escucha. saber Listo. el por qué y el para qué, necesitamos conocer qué es y cómo se construye un argumento. Un argumento es un razonamiento utilizado para convencer, demostrar o sostener una opinión y se construye a partir de premisas que conducen a una conclusión. Ejemplo de un argumento. Si Carla participa en los encuentros sincrónicos programados por la universidad e ingresa semanalmente en los foros, entonces se apropia del conocimiento en todos los cursos que matricula. Carla siempre procura asistir a los encuentros sincrónicos e ingresa a los foros semanalmente. Por tanto, Carla se apropia del conocimiento en todos los cursos que matricula. Este argumento puede considerarse válido si al construir su tabla de verdad es una tautología, es decir, todos los valores de la tabla son verdad. Puede considerarse una falacia, absurdo o contradicción si los resultados de la tabla de verdad son falsos o pueden ser una contingencia si al final los valores resultantes en las tablas de verdad son verdaderos y falsos. Un argumento se construye a partir de premisas que a su vez están compuestas por proposiciones simples o compuestas enlazadas con conectores. ¿Y qué son las proposiciones? Las proposiciones simples o atómicas son expresiones del lenguaje con sentido propio, de las cuales solo puedo decir que son verdad o son falsas, pero no ambas a la vez. Los conectores lógicos son expresiones que enlazan o unen proposiciones simples, formando proposiciones compuestas o moleculares. Las proposiciones constituyen las premisas o consideraciones sobre las cuales se teje el argumento que termina en una conclusión, la cual puede ser una afirmación obvia o redundante. Se enuncian las proposiciones simples
con letras minúsculas, generalmente inician con P, Q, R, S, etc. En la gráfica observamos los valores de verdad para la proposición P y Q. La figura es un triángulo y es de color azul. Para este caso, como se puede observar, solamente es verdad cuando las dos proposiciones simples enlazadas con el conector y o conjunción es verdad, porque cuando yo digo la figura es un triángulo y es de color azul, solamente es verdad en la primera fila. En las siguientes filas, la proposición compuesta nos da un valor de falso. Así podemos encontrar los valores de verdad de un argumento para determinar su validez, de manera que sea una tautología, una contingencia o una contradicción. Otra forma de hacerlo es a través de las leyes de inferencia, y de ahí la importancia de reconocer qué tan válido es un argumento. Muchas gracias. Listo, entonces este fue como un pequeño resumen de para qué nos sirven las tablas de inferencia, cómo las podemos llamar y ya lo vamos a profundizar un poco más. Entonces, hay diferentes puntos o temas que vamos a abordar. Primero son los conectores lógicos. Segundo, las tablas de verdad. Y tercero, las leyes de inferencia. Entonces, vamos a iniciar con los conectores lógicos. Entonces, los conectores lógicos, digamos que, a ver, lo que nosotros tratamos de hacer acá es que nosotros tenemos nuestro lenguaje natural, como cotidianamente nosotros hablamos, como nos expresamos, ¿sí? Cuando nosotros nos expresamos hablando en la cotidianidad, utilizamos la I, la O, el entonces, ¿sí? O una negación. Esos conectores o palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje natural, que es el que usamos en la cotidianidad para comunicarnos, lo queremos traducir, por decirlo de alguna manera, a un lenguaje simbólico, ¿sí? En un lenguaje simbólico, entonces, nosotros vamos a utilizar diferentes símbolos para representar tanto los enunciados que utilizamos en nuestra cotidianidad como los conectores. Entonces, acá tenemos 5 conectores. Entonces, el primer conector es este que está acá, que parece una V al revés. Se llama conjunción y nos representa la I. Este que tenemos acá, que es como una V, se llama disyunción y nos representa la O. La negación la representamos con este símbolo, que es como una S acostada. El condicional lo representamos con esta flechita que está acá y se lee entonces. El bicondicional lo representamos con esta flechita en doble sentido y lo leemos sí, solo sí. Entonces, ¿qué pasa? Como veíamos en el video, las proposiciones, que son frases, enunciados, oraciones que nosotros utilizamos a diario, las vamos aquí, como queremos representarlo en un lenguaje simbólico, las vamos acá a darle un nombre. ¿Qué nombre va a ser ese? Lo vamos a nombrar con letras en minúscula normalmente. También hay algunos libros que la nombran con letra mayúscula, pero normalmente se nombra, y para este curso lo vamos a hacer en letra minúscula. Y nos van a representar esas oraciones. Por ejemplo, P me va a representar hoy es viernes, un ejemplo. Y Q me va a representar mañana es sábado. ¿Sí? Son 2 frases, 2 oraciones que nosotros les vamos a poner un nombrecito. Y este nombrecito es la P, la Q, la R, la S, en minúscula. Y las vamos a llamar proposiciones. Entonces, las proposiciones son enunciados, frases, oraciones. ¿Listo? Y los conectores lógicos son estos
sí, conectores que nos unen las dos proposiciones o las dos frases. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Cada una de nuestros conectores tiene como una, digamos, una tabla de verdad, que esa la vamos, ahorita nos vamos a centrar en los conectores, pero son tablas de verdad que a qué nos ayudan. Digamos, una proposición, yo puedo decir si una proposición es verdadera o es falsa, ¿sí? Digamos, escuchándola o leyéndola o investigando. Por ejemplo, yo digo, hoy es viernes. Esa proposición, yo puedo decir si es verdadera o es falsa, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, hoy es miércoles y puedo decir si es verdadero o es falso. ¿De qué no puedo decir si es verdadero o es falso? De una pregunta. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo no puedo decir de esa pregunta si es verdadero o es falso. Entonces, no sería una proposición. Entonces, una proposición es un enunciado, una frase, una oración de la que yo puedo decir si es verdadera o falsa. Pero, ¿qué pasa cuando tengo varias proposiciones? ¿Cómo hago para saber si todo el argumento completo es verdadero o es falso? Entonces, para eso se han estudiado y se han propuesto estas tablas que nos dicen si, por ejemplo, acá, para dos proposiciones, si todas las posibles combinaciones que yo puedo tener de esas proposiciones. Entonces, tengo dos proposiciones y un conector, en este caso, la conjunción o la I. Entonces, ¿qué pasa? Tengo todas las posibles combinaciones. Si la primera oración o proposición es verdadera y la segunda es verdadera, ¿qué pasa si yo la uno con un conector I? ¿Cómo queda la frase completa? Con la P y la Q. ¿Cómo quedaría esa frase? Entonces, ahí ya puedo revisar cómo quedaría. Y acá están las diferentes combinaciones, como les venía diciendo. Las dos son verdaderas. Acá la primera es verdadera, la segunda es falsa. La primera es falsa y la segunda verdadera, o las dos son falsas. Estas son todas las combinaciones que pueden haber entre dos proposiciones. Y esta es la tablita de verdad que me va a decir si al final las dos proposiciones unidas con la conjunción me van a resultar siendo verdaderas o falsas. Entonces, cuando las dos son verdaderas, la proposición compuesta completa va a ser verdadera. Y así, sucesivamente, nosotros vamos a poder revisar diferentes combinaciones y diferentes conectores. Entonces, eso es algo así general y ya lo vamos a profundizar un poco más. Entonces, ustedes tienen en el campus varios objetos virtuales de aprendizaje y vamos a revisar este ahora, pero se los voy a compartir por el chat y ustedes los pueden ir revisando. Estas tablitas no hay necesidad que ustedes se las aprendan de memoria, porque la idea es que ustedes aprendan a utilizarlas, las analicen y puedan realizar los ejercicios y puedan llegar a las conclusiones correctas. Entonces, se las voy a compartir ahí para que también las tengan presente. Cuando ahorita hagamos la actividad de aprendizaje, entonces ustedes las pueden revisar, observar para poder ir respondiendo a las preguntas. ¿Listo? Entonces, ya les voy aquí a compartir esta primera tabla. Bueno, acá estamos en el chat. Listo, ya se las compartí ahí en el chat. Entonces ya la pueden ir teniendo ahí, la pueden guardar para que lo podamos hacer. Entonces acá venimos con este primer objeto virtual de aprendizaje. Ya lo vamos a... ¿Listo? Entonces, ustedes también, como les decía, lo tienen ahí en su campus.
y lo pueden ir revisando. Ahorita yo les comparto los links, pero esos links ustedes lo deben, cuando hagan clic ahí, deben estar logueados en el campus, o si no, no les va a abrir el objeto de aprendizaje. Entonces acá tenemos, ¿para qué usamos la lógica proposicional? Entonces acá lo podemos ver. La palabra lógica viene del griego y significa razón, tratado o ciencia. ¿Sí? En matemáticas, la ciencia que estudia los métodos de razonamiento proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es ya una frase compuesta de diferentes proposiciones, es válido o no, ¿sí? Y indica la forma correcta de obtener conclusiones y métodos adecuados para llegar a ellas. Entonces, ahorita lo vamos a comprender un poco mejor. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es llevando nuestro lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Por medio de unas reglas, vamos a aplicárselas a ese lenguaje simbólico y después vamos a poder obtener una conclusión y vamos a poder saber si esa conclusión de ya un argumento con varias proposiciones es verdadera, es falsa, es válido o no es válido. ¿Listo? Entonces, una proposición. Entonces, ¿qué es una proposición? Se denomina proposición a toda expresión verbal, enunciado o discurso del cual podemos afirmar inequívocamente que es verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Y las proposiciones se simbolizan mediante letras minúsculas. Eso ya lo habíamos visto entonces ahorita. Tipos de proposiciones. Entonces, tenemos dos tipos de proposiciones. Las atómicas o simples, y el nombre nos ayuda a saber cómo son atómicas, o sea, sencillas. Simples son aquellas que no contienen conectores lógicos. Entonces, las que no contienen conectores son proposiciones simples, ¿sí? Y aquí hay dos ejemplos. Colombia es un país de Sudamérica. Ese no tiene ningún conector, ni la I, ni la O, ni el entonces, ni el sí, solo sí, ni una negación, ¿sí? Y Colombia es un país de Sudamérica. Cali es la capital de Risaralda. Entonces, por ejemplo, esta es una proposición, es falsa, pero es una proposición, no tiene ningún conector. ¿Listo? Las moleculares o compuestas. Entonces, son las que sí tienen conectores. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en el ejercicio les dicen crear, digamos en el ejercicio 4, crear las proposiciones simples de acuerdo a la expresión simbólica. Entonces, ustedes van a crear frases, oraciones o enunciados, es decir, proposiciones que no tengan conectores, porque ni siquiera la negación, porque la negación es un conector, porque les están pidiendo proposiciones simples. Siempre deben ir en afirmación y sin conectores. Ejemplos acá, Carlos va al cine y Alejandro va al estadio. Entonces ahí están las dos proposiciones unidas con un conector que es la I. Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. Entonces ahí hay dos ejemplos de proposiciones compuestas o atómicas. ¿Listo? Lenguaje natural y lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje natural nace de una organización espontánea de capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de gran cantidad de signos sobresaliendo las vocales. Mientras que el lenguaje artificial o simbólico se genera cuando una o más personas deciden usar signos especiales para obtener mejor comunicación, estableciendo reglas que faciliten la operatividad de los signos. Entonces, es lo que les venía diciendo. El lenguaje natural, nuestro lenguaje cotidiano, como nos estamos comunicando acá. El lenguaje simbólico, mediante símbolos, reemplazando las proposiciones o dándoles como un nombre a cada una de las frases y un símbolo para los conectores. ¿Listo? Ahora, conectores lógicos. Entonces acá los tenemos. Los conectores lógicos en el lenguaje natural sería la I, en el lenguaje artificial o simbólico sería esta V como al revés o un gorrito ahí como una V al revés. La O, en nuestro lenguaje natural es la O, en el lenguaje artificial o simbólico es como la V. El no o la negación es como esta L ahí acostadita o también se utiliza una S acostadita. Sí, entonces es una flechita, ¿sí?
Esta se llama implicación, pero entonces en nuestro lenguaje natural también le decimos condicional, porque está, digamos, como condicionado a que ocurra algo. Entonces, si hace sol, entonces hace calor, por ejemplo. Si hace sol, entonces hace calor. O si el cielo está nublado, entonces hace frío. Entonces está condicionado. La implicación está compuesta de esas dos palabritas. Sí, entonces. Si a ustedes se les complica mucho utilizar sí en una proposición, entonces la otra proposición pueden usar solamente entonces. Pero digamos que esta implicación está compuesta de estas dos partecitas. ¿Listo? El sí y solo sí, cuando nosotros decimos sí y solo sí, en el lenguaje artificial o simbólico es una flechita con doble sentido. ¿Listo? Entonces, ese sería. Ya les voy a compartir también una imagen para que también la tengan ahí y puedan revisarla de cómo sería en el lenguaje natural cada uno de los conectores. ¿Listo? Y las tablas son las tablitas que también les compartí ahí. Entonces, es la tabla de cada uno de los conectores. Por ejemplo, acá en este autor la tiene en letras mayúsculas, ¿sí? Pero puede ser cualquier letra, solamente que es el nombre de la oración. Entonces, en este caso es A, le pusieron A y B, A y B. Entonces, esas son las dos oraciones o frases o proposiciones que vamos a analizar. Igual acá están todas las posibles combinaciones, cuando una es verdadera, la otra es verdadera, o todas las combinaciones del valor de verdad de cada proposición y cuál sería el valor de verdad ya unidas con el conector. ¿Listo? Entonces, esta partecita, ya al final, cuando terminemos de ver todos los OVAs, se las comparto para que la puedan revisar. ¿Listo? Listo. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Listo. Entonces, acá, tablas de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una tabla de verdad sencilla con dos proposiciones, pues ya lo vimos, ya tienen ahí las tablas de verdad para dos proposiciones. Pero ¿qué pasa cuando el argumento se crece y ya no se vuelve dos proposiciones, sino tres, cuatro, cinco proposiciones? Al final, ¿cómo hacemos para saber si el argumento total o el enunciado final, el párrafo, será verdadero o será falso? Entonces, ¿cómo hacemos para saber? Utilizamos las tablas de verdad. Las tablas de verdad tienen algunos, digamos, como criterios para poderlas realizar y ya lo vamos a ver. Este era el cuadrito que les estaba hablando, que también acá se los voy a compartir por el chat para que ustedes lo tengan ahí y lo usen a la hora de realizar sus ejercicios. Tampoco se los tienen que aprender de memoria, simplemente aprender a usar. ¿Listo? Entonces está la conjunción, la disyunción, la negación. Ahí está, como les decía, o la L acostadita o la S acostadita. Y ustedes, por ejemplo, pueden decir para una oración, hoy es viernes. Y si la quiero negar, hoy no es viernes. O es falso que hoy es viernes. No es cierto que hoy es viernes. No ocurre que hoy es viernes. O de ninguna forma hoy es viernes. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas de negar una proposición. ¿Listo? Entonces acá tienen esas opciones. Ahí ya se las envié por el chat también. ¿Listo? Entonces vamos a entrar aquí a nuestro... No sé por qué no está funcionando. Y vamos a verlo por acá. Bueno, ustedes tienen que estar logueados, como les decía ahorita.
Perdón, un momento de compartir. A ver qué pasó por acá. Listo. Entonces, ¿ya todos ven mi pantalla ahí? Listo, creo que sí. Bueno, entonces acá tenemos este otro objeto virtual de aprendizaje. Y bueno, acá ustedes pueden ir consultándolo. Vamos a hacer esta actividad previa. Vamos a hacer un quiz, un pequeño quiz, como para ver hasta ahora qué hemos visto. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es un conector lógico? De estos que están aquí, ¿cuál será un conector lógico? Interrogación, complemento, unión o disyunción. ¿Cuál será un conector lógico? Pueden activar los micrófonos o si quieren por el chat, también lo pueden hacer. ¿Cuál creen que es el conector lógico? Silvia dice el B, o sea, la disyunción. Disyunción dice Aileen, Juan Camilo, disyunción de la de Kaylin, disyunción. Listo. Entonces, la disyunción es nuestro conector lógico. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora, una proposición simple se denota como símbolos griegos, números dígitos, letras minúsculas o conectores. ¿Cómo se denota o se llama o se nombra una proposición simple? Silvia dice las C, letras minúsculas. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con... Listo, Silvia B también dice... Ah, no, Silvia dice la C. Sí, letras minúsculas. Kaylin, la D, o sea, conectores. Cuando uno dice denota, quiere decir cómo se nombran, cómo se llaman, cómo se escriben, ¿sí? Entonces, ¿cómo se denotan las proposiciones simples? Exactamente, Kaylin. Exacto, Ayelin. Listo. Entonces son letras minúsculas. Con las letras minúsculas es que se denota o se nombra o se llaman las proposiciones simples. Listo. Pregunta 3. El conector que enlaza dos proposiciones con la I es simplificación, conjunción, condicional o disyunción. ¿Cuál de estos cuatro es que se llama la I? La I de nuestro lenguaje natural, el lenguaje simbólico, ¿cómo se llama? Simplificación, conjunción, condicional o disyunción. ¿Cómo se llamará ahí? B, dice Silvia, conjunción. Entonces, B, Kaylin, Dairo, B, exacto. La conjunción, ustedes lo pueden ver ahí en la tablita que les envié. Ahí está cómo se denota la I, que es como el sombrerito o la V al revés. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora venimos acá con nuestras tablas de verdad, ya teniendo claro eso, ya teniendo claro que es una proposición simple, que es una proposición compuesta, que es la que está unida o tiene un conector lógico, que tiene dos proposiciones simples, que, ¿cuáles son los conectores?
¿sí? Entonces vamos a mirar la definición de tablas de verdad. Entonces, como les decía, una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones, ¿sí? O sea, cómo son las relaciones entre diferentes proposiciones. ¿Para qué sirve? Para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas. Cuando ya son demasiadas proposiciones, porque digamos que ahí la P, si yo digo P y Q, ya es una proposición compuesta, pero cuando son ya varias proposiciones, ¿cómo hago para saber que todo ese párrafo, todo el argumento es verdadero, es falso o tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, utilizamos las tablas de verdad, las cuales dependen de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Entonces, en la tabla de verdad tenemos proposiciones simples, proposiciones compuestas, tenemos los conectores, ¿sí? Y tenemos una organización que ya la vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ir organizando como todo ese párrafo grande que nosotros hablamos en lenguaje natural, lo vamos a ir organizando mediante símbolos en esa tabla y al final vamos a saber si es verdadero, si es falso, o si tiene sentido o no tiene sentido, o si es válido o no es válido. ¿Listo? Entonces, el primer paso, nosotros debemos identificar cuáles son las proposiciones simples, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones simples hay? ¿Listo? Entonces, si hay, vamos a utilizar una fórmula, como vamos a hacer una tabla, entonces necesitamos hacer filas y columnas, ¿cierto? Una tabla tiene filas y tiene columnas. En las filas vamos a colocar todos los valores de verdad, ¿sí? Y en las columnas vamos a colocar nuestras proposiciones. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, si el lenguaje simbólico tiene una proposición simple, vamos a tener dos filas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta formulita. Que esta fórmula nos ayuda para hacer las diferentes combinaciones que debemos tener. Por ejemplo, si tenemos 4 proposiciones, ¿sí? Debemos mirar si las 4 son verdaderas. Si la primera es verdadera y las otras 3 son falsas. Si la primera es verdadera y la segunda también y las otras 2 son falsas. O sea, todas las posibles combinaciones. Y con esta fórmula nos va a ayudar a hacer la cantidad de combinaciones que vamos a hacer. Entonces, 2 a la n, 2 elevado a la n. Cuando nosotros decimos 2 elevado a la n, no es que multipliquemos 2 por n, sino que vamos a multiplicar el 2 las veces que nos diga n. Entonces, si hay una proposición, pues quedan 2 filas porque 2 no lo vamos a multiplicar por nada, quedan 2. Si tenemos 2 proposiciones simples, entonces 2 a la 2 me dice que multiplique el 2 2 veces. Entonces 2 por 2 vamos a tener 4 filas. Si tengo 3 proposiciones simples, entonces voy a tener 8 filas porque voy a multiplicar el 2 3 veces. 2 por 2 por 2. El mismo 2 lo multiplico 3 veces y me da 8. 4 proposiciones simples, entonces voy a tener 16 filas porque voy a multiplicar el 2 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Listo? Entonces vamos aquí a mirar estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá tengo 2 proposiciones, la P y la Q, ¿cierto? Las tengo unidas por una disyunción o una O. ¿Listo? En lenguaje simbólico. Puede ser voy a cine o me quedo en mi casa. Por ejemplo, Pablo va a cine o Pablo se queda en la casa. ¿Listo? Entonces, P sería Pablo va a cine. La O, la disyunción. Y Q, Pablo se queda en la casa. Entonces, hay 2 opciones. Y yo digo, tengo 2 proposiciones, la P y la Q. Cojo el 2 y lo multiplico ¿cuántas veces? 2 veces, porque tengo 2 proposiciones. Entonces yo voy a coger el 2 y lo multiplico. 2 por 2 me da 4. 4 filas. Ahora esta otra que tengo acá. ¿Cuántas proposiciones tengo? Yo no voy a mirar si están negadas, si tienen el entonces, si tienen la conjunción. O sea, yo no voy a mirar eso. Solamente voy a mirar cuántas proposiciones hay.
Entonces acá en este caso, de primerazo yo podría decir, tengo 4, pero no. ¿Por qué? Porque esta P es la misma P que está acá. Está negada, sí, pero este es un conector y yo los estoy mirando sin conectores. Cojo esta P y miro a ver si hay más P's. Así es, pero es la misma, entonces cojo la P. Ahora esta Q. Cojo la Q y resulta que aquí hay otra Q, pero es la misma Q. O sea, yo le doy el nombre a la frase y ya se llama así. Utilícese 2, 3 veces, pero es la misma. Entonces solamente voy a contar una Q. Entonces acá tengo también 2 proposiciones. Esta es más cortica, tiene 2 proposiciones. Esta es más larga, pero igual tiene 2 proposiciones. ¿Listo? La P y la Q. Entonces 2 proposiciones simples, por lo tanto tengo también 4 filas. ¿Listo? Ahora aquí, acá tengo la P, pero es esta misma. Entonces solamente una P. Acá tengo la Q, que es la única que hay, y acá tengo la R. ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo 3 proposiciones simples, ¿sí? Entonces cojo el 2 y lo multiplico ¿cuántas veces? 3. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Y me dan 8 filas. ¿Listo? Ahora aquí tengo P una proposición, Q otra proposición, R otra proposición y S otra proposición. Tengo 4 proposiciones. Mi tabla va a tener 16 filas, porque yo cojo el 2 y lo multiplico 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y mi tabla va a tener 16 filas. Bueno, ahora el paso 2. Entonces, debemos mirar los signos de agrupación y los conectores. Entonces, si existen, digamos, como acá en este cuadrito en la parte de abajo nos dice la prioridad. Los signos de agrupación, primero yo desarrollo lo que está en paréntesis, después lo que está en corchetes y después lo que está en las llaves. Los voy agrupando, los voy desarrollando así. Si tengo las negaciones, pues hago P en afirmativo, y si tengo P negado, pues tengo que hacerle también una columna para la negación de P. ¿Listo? Ya lo vamos a ver para que sea más claro. Después yo miro los conectores, la conjunción, las disyunciones. Si tengo una conjunción, si tengo una disyunción, le hago una columna. Ya no filas, porque ya sé cuántas filas tengo. Pero en cada columna yo voy a colocar esos conectores. Y hago primero pues la conjunción y la disyunción y los bicondicional o condicional. ¿Listo? Aquí están los simbolitos. La negación es esta. Entonces, si yo tengo P y lo quiero negar, pues lo pongo al contrario, ¿no? Verdadero, pues va a ser falso. Y si es falso, pues va a ser verdadero. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Soy un estudiante. Y acá, si lo niego, digo, no soy un estudiante. O como veíamos, no es cierto que yo soy un estudiante, ¿sí? Ese tipo de... Aquí está la conjunción, entonces ya la tienen ustedes ahí en la tabla. Si la primera frase, proposición, es verdadera y la segunda también, cuando yo las uno con la I o con la conjunción, también es verdadera. Entonces, P y Q sería, soy un estudiante y estudio en la UNAT. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, hay cada una de las tablitas que ustedes ya las tienen ahí en el chat. ¿Qué pasa al final? Si al final, esta es una expresión, mira, acá está la P, la Q, y como solamente son 2 proposiciones, cojo el 2 y lo multiplico 2 veces, 2 por 2, 4, entonces me salen 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas. Y tengo la P, tengo que hacerle una columnita para la P, una columnita para la Q. Miro el primer conector que tengo entre paréntesis, es la I. Hago toda la tablita para la I. Y después dice que tengo un entonces como ya tengo la columna de la I, que es esta, entonces ya puedo aplicar el entonces con la columna de la P. Y miro solamente de a 2 columnas, de a 2 columnas. Acá el resultado final me dio que todas son verdaderas. O sea, todo el argumento es verdadero. Todas las frases que dicen ahí son verdaderas. Todo el párrafo completo que se le llama un argumento es verdadero. ¿Listo? ¿Qué pasa? En lenguaje simbólico se llama entonces, si es todo verdadero, es una tautología. Todo es verdadero. ¿Sí?
Es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones un valor de verdad verdadero. Si me da todo falso, pues es falso, pero en lenguaje simbólico se llama una contradicción. ¿Listo? Es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones un valor de verdad falso. Si es revuelto entre verdaderos y falsos, así sea uno, que sea diferente, entonces no es válido el argumento, o sea, no tengo cómo decir si es verdadero o falso, se llama una contingencia. Cuando tiene como resultado final en todas las combinaciones valores de verdad, de falso y verdadero combinados. Entonces, lo llamo en lenguaje simbólico una contingencia. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo. Construyamos esta tabla de verdad. Entonces, tenemos P, entonces Q, entre paréntesis, y negación de Q, entre corchetes, entonces negación de P. ¿Sí? Voy a ir resolviendo poco a poco. ¿Qué hago primero? La P y la Q. Identifico cuántas hay. Hay P y Q, ¿cierto? Tengo solamente 2. Entonces, como tengo solamente 2, voy a coger el 2 y lo voy a multiplicar 2 veces. 2 por 2, 4. ¿Listo? Entonces, tengo 4 filas. Tengo 4 filas. Ahora voy a coger solamente las proposiciones simples en afirmativo y hago las combinaciones. Ya les vamos a mirar cómo lo hacemos. Después cojo las negaciones. Tengo negación de Q, negación de P, lo niego. Es colocar el valor al contrario. Y empiezo con el paréntesis. Después que tenga la columna del paréntesis me voy con la I. Y después finalmente con la implicación. Entonces acá tenemos. La tabla de verdad tendrá 4 filas. Ya vimos por qué. La tabla de verdad tendrá 7 columnas. Ya vamos a ver por qué. Entonces acá. Tabla de verdad. Iniciamos con las proposiciones simples. Entonces, tenemos 4 filas. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer las combinaciones? Entonces, ¿cómo se hacen estas combinaciones? Si me dan 4 filas, yo voy a colocar la mitad verdaderas y la mitad falsas. Si me dan 4, entonces 2 verdaderas, 2 falsas. Si me dan 8, 4 verdaderas, 4 falsas. Si me da 16, 8 verdaderas, 8 falsas. Para la P. Normalmente es mejor colocar esto en orden alfabético. P, Q, R, S, bueno, las que tengo. Después la Q. ¿Qué hago con la Q? Empiezo y digo, si acá tengo 2 verdaderas, entonces voy a dividir entre 2. La mitad la pongo verdadero, falso, verdadero, falso. Si digamos en la primera tengo 8 verdaderas, 8 falsas, para la Q va a ser 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Y así sucesivamente con todas las proposiciones. Primero todas las afirmativas. Ahora voy con las negaciones. Entonces tengo negación de Q y negación de P. Si solo tengo negación de Q, pues solamente voy a hacer negación de Q. Si solo tengo negación de P, pues solamente hago negación de P. Es lo que tenga yo acá en mi expresión simbólica. Entonces acá negación de P, cojo P y escribo el contrario. Si aquí P está verdadera, pues será falsa porque lo estoy negando. Digamos que yo diga, hoy es viernes, es verdadero. Y si yo lo niego, digo, hoy no es viernes, pues lo que estoy diciendo es falso, ¿sí? Hoy no es viernes, es falso. Entonces, lo estoy negando. Entonces, si es verdadera, lo pongo falso. Si es verdadera, falso. Y si es falso, pues lo pongo verdadero. Igual con la Q. Si es verdadero, lo pongo falso. Si es falso, lo pongo verdadero. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Ustedes qué creen que sigue ahí? ¿Quién me dice que sigue? ¿Cuál sería la siguiente columna, según lo que hemos visto hasta ahora? Pueden escribir en el chat. Dijimos que primero colocábamos todas las proposiciones simples, después las negaciones y después, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Quién opina? Por el chat, acá por el activando el micrófono. P y Q.
¿Por qué P y Q? P entonces Q. ¿Por qué P entonces Q? Porque vamos a desarrollar primero lo que está en los paréntesis, ¿sí? Primero desarrollamos solitas, las negaciones también, y después empezamos con lo que está en el paréntesis. Entonces vamos a desarrollar lo que está entre el paréntesis. ¿Sí? Acuérdense, primero paréntesis, después corchetes, y si hay llaves, llaves, y bueno. Pero empezamos con los paréntesis, ¿listo? Entonces P, entonces Q. Voy a la tablita, que ustedes ya la tienen ahí, ¿cierto? Y miran cómo funciona P, entonces Q. P, entonces Q es el único que tiene derecho, por decirlo así. Siempre que sea la primera, si ustedes notan ahí en la tabla, miramos acá un momento, en las tablas acá. Si ustedes notan acá en las tablas, por ejemplo, si yo tengo acá verdadero y falso, en la conjunción, si yo tengo verdadero y falso, y también tengo falso verdadero, o sea, se invierten, igual me da falso. En la disyunción, si yo tengo verdadero y falso y después falso y verdadero, igual me da verdadero, ¿sí? Acá en el bicondicional, si yo tengo verdadero y falso, o falso y verdadero, da falso. Pero en cambio acá en el condicional sí tiene un derecho. Si yo tengo primero verdadero y después falso, me da falso. Pero si yo tengo primero falso y después verdadero, me da verdadero. Entonces tengo que tener en cuenta este orden, ¿sí? Si es primero, si va la P primero, entonces yo tengo que ir de aquí para allá. Pero si fuera la Q primero, me tocaría ir de aquí para allá. Si yo tengo primero P, entonces Q voy de izquierda a derecha. Pero si yo tuviera Q, entonces P, me tocaría ir de derecha a izquierda. ¿Listo? Tengo que tener en cuenta ese orden. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio y nos dice P, entonces Q. Si la primera es verdadera y la segunda también, o sea, solamente es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto es verdadero, entonces yo voy y ubico la que es diferente. Primero verdadera, después falsa, me da falso. Coloco falso y de resto pongo verdadero. Listo. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué dicen ustedes que sigue? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sigue ahí? ¿Cuál sería la otra partecita que vamos a desarrollar? ¿Quién se arriesga? ¿Cuál sería la otra parte? Díganme el siguiente conector. ¿Cuál sería el siguiente conector que debemos desarrollar? ¿Cuál creen? Escríbanme ahí en el chat o abran el micrófono. ¿Nadie se arriesga? Seguiría el I, La I. no Q. Exactamente. Entonces, ahora vamos a desarrollar este corchete, ¿cierto? Y este ya está unido con la I. Entonces, ahora yo ya tengo solucionado este paréntesis, que lo tengo en la columna 5, y tengo solucionada esta Q, perdón, esta negación de Q, que la tengo en la columna 4. Ahora voy a hacer la conjunción, entonces yo ya voy a operar esta columna con esta columna. Me voy a la tablita de verdad de la I y miro cómo funciona esa tablita de verdad de la I. Y resulta que la tablita de verdad de la I o de la conjunción me dice que es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas. Entonces me devuelvo yo a mi ejercicio y miro acá. Cuando estas columnas cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, las pueden colorear o pintar o señalar de alguna manera
para que ustedes no se confundan con las otras, ¿sí? Y sobre todo cuando es una implicación, es mejor señalarlas. Entonces, las señalan y miramos, solamente cuando las dos son verdaderas. Aquí no se cumple, aquí no se cumple, aquí no se cumple. Ah, mira que las dos son verdaderas, el resto es falso. Entonces yo ya lo hago así. Si quieren hacerlo así, identifican cuál es la diferente y ya las otras son igual. Y finalmente, entonces hacemos esta implicación. Ya vamos a coger todo lo que está en estas llaves, digo, en estos corchetes, y vamos a hacerlo con la P. ¿Listo? Entonces acá está. Acá se nos presenta este caso. Entonces viene, mira que en esta columna, esta va primero. La solución de esta columna va primero. Entonces la negación de P, pero la negación de P está acá. Entonces tenemos que tener cuidado porque ahora, primero debemos tener el orden. Primero es esta y segundo es esta. Como es una implicación, nos toca tener en cuenta ese orden. Entonces, si la primera es falsa y la segunda es falsa, ¿qué me da? Verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, verdadero. Si la primera es falsa y la segunda... Nada más me da falso cuando la segunda es verdadera. Cuando la segunda es falsa, perdón. Y la primera es verdadera. Como aquí no se da esto, entonces todas son verdaderas. ¿Mm? Y como todas son verdaderas, tenemos una tautología. ¿Sí? Una tautología. Ya quedamos que ya encontramos que todo el argumento es verdadero. Es una tautología. ¿Listo? Aquí tenemos una actividad de aprendizaje que la podemos ir solucionando. Ustedes la pueden ir solucionando. ¿Listo? Ahí en el campus. Ahora vamos a pasar a realizar, a mirar. En esta parte estamos claros. Las tablas de verdad, quedaron claras las tablas de verdad. Por mi parte, Desconectarlo. todo ok. Listo. Listo. Entonces, ahora pasamos a las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia. Entonces, también tenemos acá, a ver si ya se puede hacer, ahora sí funciona. Entonces, también tenemos el objeto virtual de aprendizaje en el campus. ¿Listo? Y vamos a ver las leyes de inferencia. Entonces, las leyes de inferencia, ¿qué son las leyes de inferencia? Ustedes pueden repasar esta partecita ya en sus casas. Las leyes de inferencia se pueden asemejar a las leyes como cuando nosotros teníamos la ley asociativa, la conmutativa, en los números naturales, en los números enteros, que podemos aplicar esas leyes, ¿sí? La conmutativa, la asociativa, la distributiva. Entonces son unas leyes que uno las puede aplicar y sabe que si las aplica, pues igual va a tener un resultado correcto, ¿sí? Por ejemplo, la conmutativa. Entonces, 5 por 2 o 2 por 5. Sé que voy a tener ese resultado, el mismo resultado, si yo intercambio los valores. ¿Listo? Entonces, en este caso, entonces decimos que en un cálculo lógico las reglas de inferencia o leyes también se pueden llamar de inferencia. Son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, conclusiones a partir de otras premisas. Entonces, son unos esquemas, digamos, como decir, unas formas o una estructura, ¿sí? Cómo se comportan, digamos, el lenguaje cotidiano, pero lo hemos pasado al lenguaje simbólico, y ese orden en el que están esas premisas o proposiciones nos puede ayudar a llegar a una conclusión. Ya lo vamos a ver. Entonces, procedimiento, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que vamos a hacer es identificar las premisas, ¿sí? Y la conclusión, nosotros construimos una tabla de verdad. Esta tabla de verdad nos debe dar tautología para poder aplicar las leyes. Si la tabla de verdad no nos da tautología, no podemos aplicar las leyes. Tiene que ser verdadero el argumento para nosotros poder
aplicar las leyes. Vamos a organizar y enumerar en forma vertical las premisas y la conclusión. Y aplicamos las leyes de inferencia. Repetimos el paso 5, o sea, aplicar leyes de inferencia hasta que lleguemos a la conclusión. ¿Listo? Es como para probar la validez de ese argumento mediante la tautología, mediante las reglas de inferencia. Entonces acá tenemos las leyes de inferencia que nosotros más utilizamos. Les voy a compartir también acá por el chat las leyes. Estas leyes de inferencia que son hay muchas, pero digamos que nosotros usamos las básicas. Las básicas. ¿Listo? Usamos las básicas y acá están explicadas. Entonces tenemos el most poniendo pones. Como decíamos, es una estructura. No se fijen tanto en que es la P, la Q, puede ser R, S, puede ser cualquier letra. Puede ser cualquier letra. Entonces venimos, fíjense más en la posición de cada una de las proposiciones. Entonces, y en los conectores. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos proposiciones unidas con una implicación. P, entonces Q. Listo, entonces acá tenemos la P unida con el conector implicación y la Q. Ahora tenemos por otro lado la P y podemos concluir Q. Entonces, hace sol, entonces hace calor. Finalmente hizo sol, entonces puedo concluir que hace calor. Digamos que ahí se ve sencillo con unas proposiciones sencillas. Y digamos como mirar más la estructura, la posición. Aquí puede ser R, entonces Q, se repite R o confirmo R, entonces puedo concluir Q. Pueden también mirarlo de la siguiente manera. Primero, entonces segundo, finalmente tengo el primero, ¿sí? Mira, se repite el primero, puedo concluir el segundo. ¿Listo? Most tollendo tollens. Entonces tengo el primero, entonces el segundo. Niego el segundo, gracias. Niego el segundo, puedo concluir la negación del primero. Ya vamos a ver ejemplos de esto. ¿Listo? Silogismo hipotético. Entonces tengo aquí conector de most poniendo pones, la implicación. Conector de most tollendo tollens, la implicación. Silogismo hipotético, implicación. Entonces acá tenemos, a cada una de estas líneas se llama premisas. Estos tres punticos que están acá se leen por lo tanto. ¿Sí? Por favor, me ayudan con el micrófono. ¿Quién tendrá el micrófono abierto? Listo. Entonces, acá tenemos el silogismo hipotético. Entonces, el silogismo hipotético me dice el primero, entonces el segundo, entonces el tercero. Es como si se me anulara la Q. ¿Sí? Puedo concluir, estos tres punticos significan, por lo tanto, o ya el paso a la conclusión, P, entonces R. P, entonces R. Puedo concluir P, entonces R. O sea, el primero, entonces el tercero. ¿Listo? ¿Qué otros hay? Most tollendo ponens. Antes era poniendo ponens y tollendo tollens. Este es una combinación. Most tollendo ponens. Conector la O. ¿Sí? Entonces tengo el primero o el segundo. Negación del primero. Concluyo el segundo. ¿Sí? Ustedes lo miran de esa forma. Ya vamos a mirar. Dilema constructivo. Tengo tres premisas y una conclusión. La conclusión siempre es por lo tanto, estos tres punticos, por lo tanto. Acá tengo
combinación de conectores, la O y las implicaciones. Entonces, P o Q, ¿sí? El primero o el segundo. Acá tengo el primero o el tercero. Acá tengo el segundo o el cuarto. ¿Y qué concluyo? Si se dan cuenta, estos dos que están acá. El tercero o el cuarto. Y aquí está la doble negación. Si niego una vez, entonces, por ejemplo, yo digo, hoy no es viernes. Esa es la primera negación, ¿sí? Porque la primera sería, hoy es viernes. Lo niego, digo, hoy no es viernes. Y vuelvo y lo niego, pues vuelvo y quedo en, hoy es viernes. Entonces, la doble negación, pues me da la original, ¿sí? La primera proposición. ¿Listo? Entonces, vamos a ir por acá unos ejemplitos que hay. Este ejemplo, por ejemplo, most tollendo tollens. Tengo dos proposiciones, la P y la Q. Dijimos primero, entonces segundo, niego el segundo, puedo concluir el primero. Según este ejemplo, la P es Carlos se ejercita. ¿Sí? Carlos se ejercita, nosotros hablamos en lenguaje natural, cotidiano, así. Carlos se ejercita. Y se llama P. Q, Carlos tiene buen estado físico. Entonces yo acá tengo, si Carlos se ejercita, entonces, esta flechita dice entonces, tiene buen estado físico. Esta es esta primera parte. Niego la segunda. Este se llama antecedente, se llama consecuente. Niego el consecuente. ¿Cómo niego el consecuente? Carlos no tiene buen estado físico. ¿Qué puedo concluir? Por lo tanto, Carlos no se ejercita. ¿Qué está diciendo ahí? Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Ah, no, pero Carlos no tiene buen estado físico. Quiere decir que no se ejercita. ¿Sí? Digamos que ahí ya con el ejemplito lo vemos más claro. Estas leyes, digamos que a la primera uno no las va, digamos, a asimilar así como tan a la primera. Pero si ustedes lo revisan varias veces, este mismo objeto virtual de aprendizaje, lo pueden ir revisando, se van familiarizando y después ya se va a ver viendo más fácil. ¿Sí? Entonces, pueden revisar estos objetos virtuales de aprendizaje las veces que ustedes deseen, lo tienen ahí en el campus. Y como les dije, ahorita ya se los comparto. Most ponendo ponens. Entonces dice P, en Manizales llueve. Q, en Manizales hace frío. Ahorita dice, si P, entonces Q. Repito P o se da P, entonces puedo concluir Q. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. ¿Qué pasó finalmente? En Manizales llueve. Repito la primera. Puedo concluir que en Manizales hace frío. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. Llovió o llueve en Manizales. Concluyo que hace frío. ¿Listo? ¿Qué tenemos por acá? Silogismo hipotético. 3 proposiciones. Ana va de compras. P. Ana se gasta el sueldo. Q. Ana se queda sin dinero. R. Entonces, la primera proposición compuesta o premisa. Si Ana va de compras, entonces se gasta el dinero, el sueldo. La segunda premisa. Si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. ¿Qué puedo concluir? Por lo tanto, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Si Ana va de compras, P, entonces se queda sin dinero, R. ¿Listo? Ese sería como el ejemplito para este. Ahora aquí, most tollendo ponens, es con la O. Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. ¿Sí? Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Finalmente, ¿qué pasó? Negación de la primera. Leo no juega fútbol. Pues, ¿qué puedo concluir? La segunda. Si no hacen la primera, pues entonces hace la segunda. Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Finalmente, Leo no juega fútbol. Puedo concluir que está jugando baloncesto. ¿Listo? Esa es la O. Esa es el most poniendo tollens. Valentina hizo la tarea doble negación, lo que hablamos ahorita. Entonces, no es cierto, primera negación, no es cierto, que Valentina no, segunda negación, está doblemente negado. No es cierto
que Valentina no hizo la tarea. Conclusión, pues Valentina hizo la tarea porque no es cierto que no la hizo. Entonces, finalmente sí la hizo. ¿Listo? Entonces, esta sería esta partecita de los ejemplos. Este es un quiz que ustedes pueden desarrollar y vamos por un ejemplo de cómo se aplican estas leyes de inferencia. Entonces, venimos acá. Este sería un argumento. Si notan, tiene en amarillo conectores, en blanco las diferentes proposiciones. Entonces dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, identificar las proposiciones simples, ¿sí? Pueden ser que dentro del mismo argumento se repitan proposiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá se repite, Andrés está matriculado en el curso de programación, ¿sí? Que es la primera, Andrés, la que está en verde, y la última también es la misma, ¿sí? Está negada, pero ya sabemos que este es un conector, entonces no lo tomamos en cuenta para identificar las proposiciones, pero está aquí repetida. Entonces, solamente la vamos a poner una vez porque es la misma. ¿Listo? Entonces, P, Andrés está matriculado en la UNAD. Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. R, Andrés está matriculado en el curso de programación. S, Andrés es buen estudiante. Están acá identificadas los conectores en amarillo. ¿Listo? Entonces, tenemos las mismas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a guiar con las proposiciones que ya le pusimos un nombre, nombrecito, y con los conectores que ya los conocemos. Entonces, empezamos. Andrés está matriculado en el curso de programación R. Entonces, flechita. Andrés no estudia ingeniería de alimentos. Negación de Q. Y P, que P es Andrés está matriculado en la UNAD. O Andrés es un buen estudiante. Los puntos aparte normalmente se identifican también como I. Y Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. Y P, Andrés está matriculado en la UNAD. Entonces, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Siempre las proposiciones simples las vamos a colocar en afirmativo. Ya si tienen negación, ya las ponemos es acá en el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces ya tenemos conformado nuestro lenguaje simbólico. Enumeramos las premisas. Entonces, ¿cómo vamos a enumerar las premisas? Vamos a identificar de los primeros conectores, y la conclusión pues es la final. ¿Sí? Entonces acá tenemos en nuestra expresión simbólica, este es un primer grupito, este en el argumento es un punto, este es un segundo grupito, este en el argumento es un punto, que lo podemos identificar como I, y este es el segundo, el tercero. Después del entonces o del sí, solo sí, tenemos la conclusión. ¿Listo? Entonces, acá las identificamos en forma vertical, tenemos la conclusión. Entonces, ya tenemos la primera premisa, la segunda premisa, la tercera premisa. Queremos utilizar las leyes de inferencia acá para poder llegar a la conclusión. Aplicamos las leyes de inferencia a estas tres premisas y llegamos a la conclusión. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Aplicación de leyes de inferencia. Nosotros ya sabemos cómo son las leyes, ¿sí? Cómo es la forma de las leyes. Entonces nosotros empezamos a mirar acá en estas premisas. ¿Cómo puedo yo organizar si la premisa 1 con la 2 con la 3 o solamente con una sola premisa para poderle aplicar las leyes de inferencia? Vamos a ir a nuestra tablita de leyes de inferencia acá en la presentación. Acá tenemos las leyes de inferencia.
y miramos qué conectores tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo utilizamos aquí se nos muestra que utilizamos la simplificación en P3. O sea, miramos acá P3 y decimos, pero ¿cómo es la simplificación? Yo voy y miro, esta es la simplificación. La simplificación me dice que si yo tengo dos proposiciones unidas con una I, ¿puedo concluir la una? Dice, por lo tanto, P, o puedo concluir la otra. Cualquiera de las dos puedo concluir. Entonces vengo acá y digo, me dice que tengo dos proposiciones unidas con la I. Yo puedo concluir P o puedo concluir Q. En este caso decido concluir Q, ¿sí? Y creo una nueva premisa. La nueva premisa es P4. Creo esta nueva premisa y ¿qué digo? Apliqué simplificación en P3. Apliqué simplificación en P3. Listo. Como ya creo una nueva premisa, yo la puedo utilizar. Puedo utilizar estas tres premisas con esta, ¿sí? Y me pongo a mirar cómo puedo organizar estas con esta Q nueva, de modo que yo le pueda aplicar una ley de inferencia. Acá me dice que le aplicaron modus tollendo tollens, pero ¿cómo es modus tollendo tollens? Acá lo tengo. Modus tollendo tollens me dice que es la primera, entonces la segunda, negación de la segunda, concluyo negación de la primera. Acá, primera, entonces la segunda, niego la segunda, entonces concluyo negación de la primera. Así que aquí se hace la misma estructura, pero por ejemplo acá las dos de arriba están negadas, pero no interesa porque yo estoy diciendo primera, entonces segunda. Y acá me dice niego la segunda. Esta está negada, o sea, aquí está negación de Q. Pues si yo niego negación de Q, me queda otra vez Q. Y puedo concluir la negación de la primera. Entonces me paso por acá y resulta que con esta Q, yo cojo el P4 y cojo P1, o sea, esta que está acá, y miro. Primera, entonces la segunda. Esta es negación de la segunda, puedo concluir negación de la primera. Y acá concluyo negación de la primera. Entonces coloco modus tollendo tollens, apliqué modus tollendo tollens entre P1 y P4 y llegué a la conclusión, ¿se acuerdan? ¿Cuál era mi conclusión? Que yo identifiqué era esa. Entonces acá ya apliqué las leyes de inferencia y llegué a mi conclusión. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de cómo se aplican las leyes de inferencia. Recuerden o no olviden diligenciar la asistencia, registrar la asistencia en el campus. Y si no pueden, toman la capturita y me la envían, por favor. Listo. Entonces, esa sería como espera. Los tres temas que se abordan en esta tarea. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una actividad interactiva. La vamos a hacer, les voy a compartir este formulario. Ya se los voy a compartir ahí en el chat. Este formulario solamente es como, o sea, es un repaso para que también ustedes se vayan familiarizando. No tiene calificación, no tiene nada. Solamente es para poderlo desarrollar entre los dos. Ah, bueno, ya les voy a compartir también. Listo, ya se los cambia. Les voy a compartir acá lo que les había dicho de los OVAs para que lo tengan ahí a la mano. Recuerden que tienen que estar logueados en el campus para poder acceder.
a estos OVAs. Si pudieron abrir el cuestionario que les compartí. Sí, señora. Listo. Entonces ahí les compartí los OVAs de los conectores, de las tablas de verdad y de las leyes de inferencia. Y también les voy a compartir unos juegos. Esos juegos son también para practicar y para que ustedes se familiaricen con el tema. Estos juegos ustedes los deben tener en el foro. Pero entonces, aquí se los dejo también. Listo, entonces acá venimos con este cuestionario. Lo vamos a desarrollar entre todos y vamos a mirar a ver qué dudas tenemos y qué nos quedó claro, qué nos hace falta por aclarar. Bueno, entonces acá la primera pregunta nos dice, el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como sí, entonces, ¿cuál será de estos cuatro? Conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Pueden activar sus micrófonos o pueden escribir en el chat. Como prefieran. Ah, tranquilo, Juan Camilo, no hay problema. Disyunción, dice por acá Silvia. Keilin dice condicional. Tania dice condicional. ¿Quién están de acuerdo todos? Silvia, condicional. Listo, entonces es un condicional. Acuérdense que sí, primera proposición, entonces segunda. O sea, para que se cumpla la segunda, tiene que cumplirse la primera. ¿Listo? Entonces, condicional. ¿Quién levantó la mano? Linda. Señora. ¿Tienes alguna pregunta, Linda? Puedes activar el micrófono. Listo, entonces, segunda pregunta. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe O, ¿cuál será? ¿Conjunción, disyunción, condicional o bicondicional? ¿Cuál será el conector lógico para la O en lenguaje simbólico? Disyunción, dice Keilin, Tania, Silvia, disyunción. ¿Todos de acuerdo? Entonces, disyunción. Listo. Ahora aquí, un conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero, Tania verdadero, Keilin verdadero, Silvia verdadero. Listo, entonces es verdadero. El condicional tiene un antecedente y un consecuente. El resultado final de la siguiente tabla de verdad es contingencia, contradicción, tautología o falacia. ¿Qué será? Si todos los resultados nos dan verdadero, quiere decir que ese argumento es una Silvia, no mentiras, Keilin, sí, Silvia y Keilin, tautología, Laura, tautología. Todos de acuerdo entonces que es una tautología. Listo, perfecto. El conector lógico es que en el lenguaje natural se escribe como y en lenguaje simbólico que será una conjunción, una disyunción, un condicional o un bicondicional. Keilin, conjunción. ¿Todos de acuerdo con Keilin? Silvia, conjunción. Tania y Keilin, conjunción. Listo. Entonces, es una conjunción efectivamente. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como sí, solo sí. ¿Será que disyunción, conjunción, condicional, bicondicional? Bicondicional, bicondicional. Listo, perfecto. Es un bicondicional. Ahora miren este lenguaje natural.
¿Cuál será la representación en lenguaje simbólico de esas que están ahí? ¿Cuál será? Entonces dice, Luisa Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a los Estados Unidos y consigue trabajo. ¿Cuál de esas 4 es el lenguaje simbólico para ese lenguaje natural? ¿Ustedes qué dicen? La pregunta 7, para los que tienen abierto el... Por acá Silvia dice la primera, Tania también dice el primero. ¿Todos de acuerdo con el primero? Revisémoslo entonces. Acá dice, Eileen también, dice la primera, dice, si Luisa toma clases de inglés, este sería P, y, aquí está, P, y Luisa aprende el idioma. Aprende el idioma. Entonces, Luisa viaja a Estados Unidos. Entonces, R es la tercera, viaja a Estados Unidos. Y S, consigue trabajo, efectivamente. No era ninguna de las otras porque si se fijan, la primera proposición compuesta es correcta, pero la segunda proposición compuesta o la conclusión tenía acá una negación, acá también tenía una negación y aquí las dos estaban negadas. Y en el lenguaje natural ninguna de las proposiciones está negada. Listo. 8. Si tenemos la premisa P1, P y Q, y necesitamos hallar P a través de las leyes de inferencia, la ley que elegimos aplicar es. Entonces, primero démonos cuenta que, ¿cuál es la premisa? Tenemos P y Q. Entonces, yo me voy a mis leyes de inferencia por acá. Espera, porque estas las tengo acá. Las leyes de inferencia las vamos a mirar. Acá están. Entonces, yo me pongo y repaso acá. La primera no es porque es una I y esta tienes un entonces. O sea, modus ponendo no es. Modus tollendo tollens tampoco porque esta tiene un entonces o una implicación, tampoco es. Si lo mismo hipotético, tampoco es porque también tiene una implicación y no está. Tollendo ponens no es porque tiene una O y allá en este ejercicio tengo es una I, ¿cierto? P y Q. Solamente tengo una premisa, P y Q. Adjunción o simplificación es que tengo premisas por aparte y las puedo unir con una I. Llegué a la simplificación. Esta sí se me parece, ¿cierto? Tengo P y Q. P y Q. Necesitamos hallar P. ¿Será que si yo aplico simplificación puedo llegar a P? ¿Puedo concluir P? ¿Ustedes qué dicen? Simplificación, dice Kaylin. Sí, porque en la simplificación yo tengo el conector es la I y yo puedo concluir cualquiera de las dos. Si quiero concluir P, concluyo P. Y si quiero concluir con Q, concluyo Q. Entonces voy acá, simplificación, dice Silvia también, y digo yo, simplificación, ¿está acá? Sí, está acá. Entonces, modus tollendo tollens no es modus adjunción tampoco, es una simplificación. La ley de inferencia representada en esta imagen, ¿cuál será? Ustedes que tienen las leyes de inferencia ya. ¿Cuál será esa ley de inferencia? ¿Qué forma tiene esa ley de inferencia? Ustedes tienen allá las leyes. Modus tollendo ponens, dice por acá Kaylin. Miremos el modus tollendo ponens. El modus tollendo ponens, lo tenemos acá. ¿Qué conector tiene el modus tollendo ponens? Entonces, exacto. Entonces acá
Most Tolendo Tollens, dice Silvia. Entonces yo miro Tolendo Tollens y me dice primera, entonces segunda. Niego la segunda, concluyo la negación de la primera. Entonces, primera, entonces segunda. Niego la segunda, concluyo negación de la primera. Entonces, most Tolendo Tollens. ¿Listo? Última. Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. Las proposiciones, ustedes tienen un ejercicio donde dicen, cree sus propias proposiciones simples. Entonces, creando sus proposiciones simples. La P, Francisco sale. Creo la Q, toma un taxi. Creo la R, viaja al campo. Según la estructura de una proposición, las proposiciones creadas por José son correctas porque tienen sujeto, verbo y complemento, o incorrectas porque carecen de uno de los elementos, sujeto, verbo y complemento. Entonces, si miramos, por ejemplo, R, viaja al campo, ¿será que tiene sujeto, verbo y complemento? ¿Quién será el sujeto ahí? O sea, digamos que como están aparte en individuales, en proposiciones simples, no están en argumentos, sino están así en proposiciones simples, deben estar completas. ¿Quién sería el sujeto ahí? Viaja al campo. ¿Será que sí está completa? Sí, es Jesús, pero en la R, no, no es Jesús porque es que Jesús es el que está creando las proposiciones, pero si notan P, dice Francisco sale. O sea que en realidad las proposiciones deberían estar hablando de Francisco, pero aquí no menciona a Francisco, acá tampoco menciona a Francisco. Porque es incorrecto, Caitlin. Exacto. Debería decir, exacto, Tania. Debería decir, Francisco toma un taxi y Francisco viaja al campo. Pero ahí se comieron el sujeto. Entonces acá son incorrectas. Ya ustedes le dan enviar y ahí ya tienen el reporte que lo presentaron y hacen su repaso y eso sería todo por esta sesión de CIPAS de primera matrícula. ¿Listo? Entonces los invito a que realicen, repasen otra vez los OAS, que ahí los tienen, que revisen toda la información. Pueden ir a acudir a sus tutores de cada uno de los grupos, escojan la letra, vayan escogiendo su letra, vayan realizando, digamos que los pasos que ya deben ir como avanzando para que no se quede todo para el final. Y recuerden, si no tienen si no pudieron registrar la asistencia, toman captura de que están acá en esta reunión, en esta sesión, y me la envían por interno. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro el tema, que hayan tenido acá herramientas para poder solucionar su tarea. ¿Listo? Y nos vemos en el próximo CIPAS de la unidad número 2. ¿Listo? Para poder desarrollar. La unidad ya es conjuntos, la siguiente unidad. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias por la participación de ustedes. Quedamos en contacto, igual ahí tienen mi nombre, cualquier cosa, estamos en contacto, listo. Entonces, les deseo que tengan una feliz noche. Voy a dejar de compartir y voy a... Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, gracias a ustedes. Voy a detener la grabación. Ahí en el chat les queda la grabación por si la